Doctor, bienvenido a Ramírez. Se está realizando una jornada de jóvenes cooperativistas hoy aquí en la Biblioteca Popular y siempre es un placer saber que los chicos, la juventud se preocupa por cuestiones vinculadas con el campo, fundamentalmente en este caso, ¿no? Sí, así es. En esta oportunidad un poco el interés era hablar un poco sobre cuáles son las diferentes variables que hacen a los sistemas de cría bovina. Fue un tema que seleccionaron los integrantes de acá de la Comisión de Jóvenes y es una iniciativa piola. Si bien el tema es muy amplio y requiere de bastante tiempo, digamos, la idea fue transmitir un poquito algunos de los cuáles son los puntos críticos de control que hacen en los sistemas de producción. Sí. ¿Y cuáles son estas variantes, doctor? Y básicamente, ¿qué les contó a los chicos esta mañana? Es muy difícil hacer una síntesis, pues es un tema muy amplio en ganadería de cría en particular, porque integran muchas variables, pero principalmente la idea era poder transmitir cuáles son las cosas que hay que observar para tener un buen resultado en la cría. Nosotros entendemos que los niveles nutricionales en cría uno los puede identificar observando los animales, haciendo uso de una herramienta como es la condición corporal, mejorarlos para obtener la mayor cantidad de preñez posible, interviniendo con herramientas como son la mejora de los campos naturales, introduciendo pastura, o bien haciendo uso de los destetes, que es, digamos, la tecnología emblema del INTA de Concepción del Uruguay, tanto el destete precoz como el hiperprecoz. También pasamos de ahí a cuáles son los efectos que tienen, digamos, los errores que se cometen en la etapa de cría con animales muy chicos, cómo impactan en la recría o cómo impactan en el resto del sistema. En general vemos que las deficiencias nutricionales que tienen los sistemas de cría, en particular alimentando a los terneros, ya sea al pie de la madre o en los sistemas de confinamiento, hacen que uno necesite más comida o más tiempo en las recrías posteriores y que tenga un efecto deleterio sobre el rendimiento gancho cuando se trata de terminaciones. Sí. Eso es algo que por fortuna empezó a acelerarse bastante, o sea, el mercado de consumo interno con animales muy livianos y la demanda que hay de animales para exportación, que sean jóvenes también, hace que traccione la demanda de la cría y que los criadores se tengan que preocupar por llegar con animales jóvenes más pesados a las etapas posteriores del ciclo productivo. Sí. Doctor, a lo largo de los años se han mejorado las estrategias, se han cambiado los procedimientos, la incorporación de gente joven precisamente en las tareas rurales ha permitido también avanzar en este aspecto. Sí, los jóvenes en general tienen la necesidad siempre de incorporar mejoras. Los procesos de cambio en ganadería son bastante más lentos que los que conocemos de agricultura. Pero hay mucha información disponible como para poder hacer las correcciones necesarias. Y esta etapa de capacitación o de formación de los jóvenes profesionales hace que la mejora llegue más rápido al circuito productivo, ¿no? Usted habló de los errores que se cometen. ¿Cuál es el más importante, el mayor error que se comete en la cría de? Y el mayor error que nosotros identificamos, además de la merma de preñez, sí, o sea, que es conocido, digamos, sí, en Entre Ríos no supera el 60% de la tasa de destete, el que le sigue es la subnutrición de los terneros dentro del primer año. O sea, si bien uno puede tener niveles inclusive al pie de la madre, terneros que se destetan a los 7 meses de edad con 150 kilos, tienen el potencial genético como para poder llegar a esa edad con 180 a 200 kilos, y no lo hacen porque la vaca no tiene los recursos disponibles para amamantar a ese ternero, o bien el campo que se le está dando no coincide con la demanda nutricional en esa etapa. Entonces, si uno toma el ternero, lo saca de ese circuito donde los recursos son escasos y de pobre calidad y lo pasa a sistema de confinamiento incorporando balanceados y grano, puede lograr en un periodo de tiempo más corto producir entre 30 y 40 kilos más o hasta 50 kilos más en forma estable con el mismo ternero dentro del primer año y a su vez tener un animal mucho más eficiente para las etapas siguientes, tanto en reproductores como cuando se los destina a faena en circuitos de feedlot, por ejemplo. ¿Manejan estadísticas, doctor, cómo estamos posicionados en Entre Ríos con respecto a otras provincias como Santa Fe, Córdoba, por ejemplo? Estamos algo atrasados en lo que es estadística en general. Falta de tecnología, falta de recursos, no hay presupuesto.
¿Qué está pasando? La tecnología está disponible. Nosotros en INTA, por ejemplo, trabajamos es inaccesible para muchos productores muchas veces, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que faltan los niveles estos de capacitación, claro, por falta de recursos de financiamiento. Sí. Con respecto a lo que es estadística, hoy todavía se siguen sacando cálculos y se hacen evaluaciones con el Censo Nacional de 2002. Está empezando un nuevo censo para tener una idea, digamos, cuáles son las áreas asignadas, fundamentalmente de recursos. La cantidad de animales sí la conocemos porque a través de los planes de vacunación y la información que registra SENASA, uno sabe qué cantidad de animales tienen las diferentes categorías, de vaca, vaquillona, ternero, pero es mucho más difícil establecer cuáles son los recursos forrajeros que se utilizan para esas categorías o cuántos de ellos están en encierre, cuántos están en pastura. Y para eso necesitamos la información que se produce con los censos. Qué difícil para un productor que recién se inicia, doctor, ¿no? Para una persona que a lo mejor ha estudiado, se ha capacitado, porque antes se recibía el campo del papá y se seguía con las tareas rurales, ¿no? Que hizo toda la familia. Hoy hay muchos chicos que tienen vocación y voluntad de iniciar un proyecto propio, pero es complicado realmente. Sí, en particular en ganadería de carne. En ganadería de carne, hoy, digamos, como está el mercado demandando profesionales, digamos, es un muy buen ámbito de laburo, sí, o de trabajo. Sí. Es un buen ámbito de trabajo porque la demanda de técnicos está superando, exacto, a la oferta. Exacto. El problema básico que tiene esto es que para poder formarse tiene que hacer una inversión que va de los 8 a los 10 años. Exacto. Porque es muy distinto a otros sistemas agropecuarios, ¿no? Entonces, necesitan incorporar mucha información de las diferentes variables que hacen a los circuitos productivos de carne y eso lleva tiempo. Con todos los años que tuvimos de agricultura tan benévola y con las dificultades que hemos tenido en la ganadería en el pasado... Muchos se han pasado a la soja también, claro. Ha hecho que tengamos un bache generacional muy importante. Sí. Y que recién hoy tengamos jóvenes de los 20 a 30 años que se están preocupando por formarse específicamente en producción de carne, pero en el rango de los 40 a los 50 años hay muy pocos asesores dentro de todos los circuitos ganaderos de Argentina, ¿no? Eso yo lo veo porque nosotros tenemos que recorrer grandes distancias por ahí para cubrir demandas de información locales, cuando tranquilamente podría ser cubierta por técnicos de cada localidad. Sí. Eso nos va a costar, pero tiene que ver con las decisiones políticas que ha habido en el pasado y fundamentalmente con las ecuaciones de negocio que arrojó la ganadería hace 3 años para atrás, ¿no? Sí. Van a pasar algunos años entonces hasta que esta situación pueda cambiar. Pero lo importante y lo positivo, lo que nos da esperanza es que hay jóvenes como los muchos jóvenes que están aquí que tienen la esperanza de poder seguir trabajando para el campo, ¿no? Que es muy importante, reconocen el problema, las dificultades que existen y seguramente por eso se están capacitando. Exactamente, por eso creo que merecen una felicitación y hay que alentar todo este tipo de eventos organizados por los propios demandantes que son los jóvenes. Bienvenido, gracias. Gracias a ustedes.